conveniente tratar un tema polémico que se refiere a las potestades de impugnación que tienen o que tiene el actor civil y antes el agraviado respecto de autos de sobreseimiento y sentencias absolutorias. Aparentemente no podríamos pensar que este tema es procesalmente problemático, porque ha sido o está resuelto de modo taxativo por el propio código, cuando en cuyo artículo 95.1 en el literal D dice que el agraviado tiene como derecho, entre otros, impugnar, recurrir el sobreseimiento y la sentencia absolutoria, lo que a su vez ha sido reconocido y ampliado también cuando regula las facultades del actor civil. Sin embargo, las dificultades o las dudas podrían presentarse cuando se trata de determinar en concreto acerca de la posición que toma la Fiscalía, sobre todo superior y suprema, respecto de un sobreseimiento o respecto de una sentencia absolutoria. Allí empiezan los problemas y además el problema se agranda cuando se trata de determinar en su consecuencia cuáles son las potestades que, de aceptar el recurso, tendría el órgano jurisdiccional de revisión. Aquí es donde existen algunas dudas y problemas que creo su solución podría enfrentarse a partir de conocer algunos rudimentos más o menos exactos o coherentes de teoría del derecho, algo de derecho constitucional y claro, mucho de derecho procesal. ¿Y por qué digo esto? El primer punto que tiene que reconocerse en clave de principio es qué rol, qué función, qué ofrece el proceso penal a la víctima. Primer punto. ¿Cuál es, en segundo lugar, el modelo o el sistema? Modelo es un error decir modelo, ¿eh? ¿Cuál es el sistema que se acoge en orden a la línea de intervención del Ministerio Público? Son dos temas que tendríamos que tener muy en claro. Empiezo por lo primero y voy a tratar de acudir básicamente en clave normativa para aligerar la solución y la propuesta, nada más por eso, ¿eh? El artículo 9 del título preliminar, que está rotulado como derecho de defensa, en su apartado tercero reconoce que el proceso penal nacional
debe garantizar el derecho de información y el derecho de participación procesal de quien resulte agraviado, o sea, del que es ofendido por el delito o el, que son cosas distintas, o el perjudicado por el delito. También reconoce un deber por parte de la autoridad, que es velar por la protección, digamos en clave más amplia, la protección legal de la víctima. O sea que el ordenamiento debe garantizar su debida protección y en esa situación un rol activo, un compromiso, una obligación le corresponde a la autoridad estatal. Y digo aquí entonces al Ministerio Público, a la Fiscalía y por sobre todo, al órgano jurisdiccional. Primer punto que es muy importante. Si se sostiene que hay un deber de protección y en consecuencia la víctima tiene derecho a que el ordenamiento jurídico le ofrezca protección frente al delito y a los resultados del proceso, lo uno no se puede desgajar de lo otro, entonces se erige en un principio, en una regla de actuación, que el proceso penal está informado por esta necesidad, por esta obligación y por este derecho que le reconoce al agraviado. Si esto es así, cuando hablamos de una gran garantía genérica de carácter procesal, el derecho a la tutela jurisdiccional, que forma parte en su línea primera, en su primer elemento del derecho de acción, allí estamos reconociendo, a partir de esta línea de principio, que la víctima tiene y el Poder Judicial debe reconocerle un rol trascendente en lo que se refiere a esclarecer los hechos y a la necesidad de que se le reconozca la protección frente al delito. Fíjense que este es un tema de primer orden, que ya engarza con el carácter constitucional del rol que tiene la víctima, de la influencia y del marco y de la jerarquía de su intervención en el proceso. Pero, en esa línea, ¿qué le reconoce el código a la víctima? Si uno va al artículo 105 ya referido al actor civil, aquella víctima que quiere intervenir, sabemos que el proceso es de configuración legal. La ley debe desarrollar, fijar criterios, fijar pautas que a un nivel general plasma, reconoce y enfatiza la ley fundamental. El 105 dice que la actividad que se le reconoce al actor civil es colaborar con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de su autor y partícipe. Esto significa que si bien respecto del objeto del proceso, el objeto civil le corresponde en clave de exclusivo a la víctima, pero se sabe ya que para reclamar una indemnización se necesita establecer un hecho antijurídico y el daño
correspondiente a la persona por ese hecho que se ha perpetrado. Si esto es así, esclarecer significa pues aportar, implica impugnar, implica oponerse, implica desarrollar una línea activa en el desenvolvimiento del proceso de cara a la protección, al reconocimiento de sus derechos e intereses legítimos, que es de la propia esencia del derecho de la garantía a la tutela jurisdiccional. Esto es un punto muy importante. Pero por otro lado, y aquí hay que trabajar una línea de ponderación, porque aquí afirmamos cómo ha desarrollado, ha concebido el legislador el proceso penal y qué rol o qué papel le ha entregado al Ministerio Público en la definición de lo penal. La Constitución ya tiene algunos lineamientos que han sido desarrollados por el Código Procesal Penal, por el legislador ordinario. Y nos dice pues que el Ministerio Público es el titular de la acción penal, a él le corresponde promover la acción penal, le corresponde introducir la pretensión penal, le corresponde sostener los cargos en todas y en cada una de las etapas o de las fases procesales. Y esto tiene un modo de expresarse según la legislación, siempre digo legislación, ¿eh? Porque las perspectivas son varias según cada ordenamiento, ¿eh? En que el código establece que es el fiscal quien promueve la acción, introduce la presión y debe de mantenerla. Esto se llama o se intenta darle un cauce lógico-jurídico a través de lo que se denomina el principio acusatorio. Expresión que, como ustedes saben, en el derecho anglo-norteamericano no existe. No existe. Ellos hablan de modelo adversarial. Nosotros no. Tenemos otro esquema. ¿Ya? O sea, que decir que el Perú es adversario es un equívoco, es una tontería. No tiene un sentido. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, el principio acusatorio es un principio que define el objeto del proceso, el rol de las partes en el proceso y señaladamente lo que busca es impedir que el juez se transforme en acusador. Pero en este juego de principios importantes, siempre quiero que ustedes tengan presente el principio de igualdad de armas, que es de cuño francamente eurocontinental, y germano, para ser más duros. Pero bueno, capten esto, quédense con esto último porque va a tener importancia luego. Entonces, es el fiscal el único autorizado para formular acusación. Y en consecuencia se puede decir que si él no quiere acusar, en principio el juez no puede obligarlo a acusar. Pero siempre se dice, un momentito, esta posibilidad
este principio, entendido así, debe de ser matizado, sobre todo bajo este eje que es la interdicción de la arbitrariedad y lo que es principio de legalidad, que es muy importante. ¿Qué sucede cuando el fiscal decide no acusar y pide el sobreseimiento? Y más aún, cuando el juez acepte el sobreseimiento para ya ingresar más en materia. ¿Significa ello que como el objeto penal no va a ser perseguido, ya no es posible al agraviado, al actor civil, cuestionar esa impugnación? Cuestionar esa decisión? Y de ser posible, ¿cuál es el nivel o el ámbito del control? Ese es el problema. Y aquí hay que ponderar entonces alcances, finalidad, bases del acusatorio con la garantía de tutela jurisdiccional de la víctima. Todo garantías. Una es una más que es una regla de funcionamiento del sistema y otro es un derecho fundamental del ciudadano, de una persona, del Estado también, por supuesto, en relación a conductas que afectan sus derechos e intereses legítimos. ¿Dónde está el punto de engarce? Ese es el drama que habría que tener muy presente. Desde luego, que en clave final, radical, no va a ser posible que el juez, aceptando el recurso del agraviado, ordene al fiscal que acuse. Pero descartado esto, porque es de la lógica misma de cómo se configura el proceso penal, descartado ello, ¿qué hacemos? ¿Hay otros ámbitos de control, si ustedes quieren, menos intensos? Y la respuesta es que sí la hay. Sí la hay. El sobreseimiento, y me voy al requerimiento de sobreseimiento, presupongo que el auto del juez está debidamente motivado, etcétera, etcétera. Vamos al requerimiento del juez, del fiscal. De repente, ¿qué pasa si el fiscal en su investigación no aceptó solicitudes de investigación o actos de investigación pertinentes y necesarios, pedidos por el actor civil? ¿Qué sucede si el fiscal, aceptando algunos actos de investigación, no los actúa? ¿Qué sucede si en su valoración omite referirse a 3 o 4 o un medio de prueba, o medio de investigación, acto de investigación, medio de investigación que podría ser importante para definir la causa? O se olvida. O cuando dice, por ejemplo, que el testigo afirmó que no vio al inculpado, pero el testigo dijo, sí lo vi. Un error, de hecho, ¿no? Grosero, patente, ¿no? Omite valorar.
le da una interpretación o traslación distinta, equivocada o contradictoria, o cuando de modo patente vulnere en la valoración de estos elementos las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y las leyes científicas. Ya la Corte Suprema, y de ahí siguió el Tribunal Constitucional, porque primero fuimos nosotros, ¿eh? Que consta, se dijo, cuidado, que en principio si el fiscal dice no es no, salvo que se violen estos derechos. Y lo que puede hacer el tribunal observando estas vulneraciones es anular y ordenar que el fiscal subsane, ya sea con una investigación suplementaria, que actúe lo que no actuó y debió actuar, o que valore lo que no valoró, o que corrija lo que valoró patentemente mal. Punto. Hasta allí llega el control. Porque uno tiene derecho a conocer, y la protección de la víctima es que tenga una decisión fundada en derecho. Y una decisión fundada en derecho tiene como una lógica matriz la verdad. Y la justicia tiene como base la verdad. Punto. Creo que allí está el tema. En esta misma línea con el sobreseimiento famoso, se ha discutido en la Corte Suprema, en casaciones, ¿qué sucede si elevado el recurso, que es del actor civil? Claro, el fiscal no ha recurrido, porque claro, si le está opinando de acuerdo, está resolviendo de conformidad con su petición. ¿Qué sucede si el fiscal superior no va a la audiencia de apelación? Cuando se le corre traslado antes, no responde el traslado, nada, pero nada. Es esta omisión, esta dejadez, esta inasistencia, ¿es relevante para la decisión del caso o no es relevante? No, si el proceso es oral, hay la contradicción, el juez tiene que escuchar y que la parte le digan, no debe leer porque en la lectura se contamina, esas tonterías que se dice por ahí. No. Primero, si somos coherentes en las lógicas de contradicción, ¿dónde se instala la contradicción? Entre el recurrente y la parte recurrida, entre el fiscal recurrido y el recurrente actor civil. El fiscal, que esté o no esté, es su problema, es su problema, no le hace al tema. La presencia del fiscal en la audiencia no le hacen nada, y no solo porque la ley lo dice, la ley dice que es voluntaria. No es obligatoria la presencia del fiscal en la audiencia o de las partes en la audiencia, o sea, del actor civil y de quien recurra. No, si esto es así, como se trata más que todo de impugnaciones cuya lógica es de control de legalidad, impugnación en sentido estricto, entonces que la parte se esté, no tiene nada, que no es relevante en términos del caso. Por tanto, que vaya o no vaya no nos interesa. Que no hay contradicción, ¿qué voy a hacer pues? Pero lo que ya se afirmó la contradicción es con el recurso. Y ahí está planteada la contradicción. Que después no ha habido un trámite de debate, la ley no lo obliga. Punto. Si la ley lo obligara sería otra cosa. Y tampoco sería irrazonable, ¿eh? Es un tema de cómo el legislador construye el tema. Significa de que la lógica de contradicción en clave de impugnación, cuando no se es impugnante, no es fuerte, no la considera relevante el legislador.
Es una forma como la legisladora ha creído conveniente regular. Es una opción que no es ilegítima. Vale, el principio de contradicción, porque los principios surgen de la ley, no la ley de los principios, no es al revés. Primera idea. Hay una casación aquí, linda la casación, 475-2003 de Tacna, 17 de junio de 2015, que sí dice una cosa que sí es preocupante o relevante, ¿no? Dice, claro, que no concurra el fiscal, que no diga nada, no impide la prosecución de la impugnación, o sea, el procedimiento de impugnación no se ve afectado. Continúa. Pero dice, pero si no concurre, no dice nada, quiere decir de que está conforme. Y si está conforme, no hay nada que hacer. Perdón, un momentito. Esto parece lógica de principio dispositivo, ¿no? ¿No? Donde se aplica la teoría de las cargas, ¿no? Y en procesal penal eso no existe, ¿ah? Entonces, ¿de dónde me sacan esto? Y después me saca una regla de juicio. Cuando el fiscal no asiste, hay que confirmar porque no hay nadie quien se opone. ¿Cómo que no hay nadie quien se opone? ¿Y el actor civil? Ya saben dónde debe ir esto. Muy bien. Segundo nivel. Algo ya es un poquito diferente. Impugnación de una sentencia absolutoria. Sentencia absolutoria. En primer lugar, es procedente, es legítima y hay obligación de pronunciarse sobre el fondo del asunto frente a una impugnación de la sentencia absolutoria por parte del actor civil. Segundo, si así lo fuere, ¿existiría algún cambio respecto de los poderes que tiene el juez para resolver? ¿Es diferente revisar un sobreseguimiento donde el fiscal dice no hay nada, no voy a acusar, no tengo nada que hacer aquí? ¿O que cuando el fiscal acusa, se absuelve, pero el fiscal luego no recurre? Él cree que esa absolución es correcta o en todo caso, como se dice, tolera su injusticia. Dice, bueno, ya, no me importa. A él no le importará. A la víctima está lo que le importa, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los poderes entonces? Yo creo que aquí sí habría que fijar algunos matices. ¿Y por qué? Porque existe ya una acusación que ha sido aprobada. Diferente es que no exista la acusación. Acusación que luego ha dado lugar a un juicio, ha sido controlada, un juicio a una sentencia. La doctrina, sobre todo, si hablan de jurisprudencia, la jurisprudencia colombiana y la costarricense, por si acaso, ¿no? Si ustedes no quieren hacerse problema, es también bastante clara en el tema y dice, igual esta doctrina, esta jurisprudencia en lo que es sobreseguimiento es igualito, ¿eh? Igualita. Acá yo no entiendo que se matan y sacan otras jurisdicciones. Cuando cuando Colombia inclusive tiene un modelo, sí, muy adversarial, con el que no estoy de acuerdo, por supuesto, muy fuerte. Si Colombia tiene eso, Perú, que es mucho más de corte más germano, no va a tener lo contrario, que sería absurdo. Pero bueno, allí la idea es bastante clara. Frente a una sentencia absolutoria, tiene el Tribunal Superior todas las potestades que le permite el Código Procesal Penal en su artículo
425, a ver, ¿dónde está? 425.3. Todas. Condena al absuelto, todo. Eso se va a ya por trabajar cuando quiera. Pues es un tema que ya hay varios puntos que hay que dilucidar. Pero en todo caso, lo que nos interesa discutir es, frente a una sentencia absolutoria, el poder del tribunal es el que le fija el 425.3. Punto, sin ninguna limitación. La discusión era, bueno, eso puede entenderse cuando el fiscal recurre, porque él está manteniendo la pretensión, pero cuando no, la pretensión penal, pero cuando él no recurre no hay pretensión que mantener. ¿Qué es lo que se le responde? Tutela, economía procesal. Ya hay una acusación. El código reconoce la intervención de la víctima. Luego, los roles tienen que amoldarse a esa doble configuración de acusadores, privados y el público. Y en consecuencia, mediando y una acusación en primera instancia, en segunda, ya se debe de entender que está supérstite y por tanto puede el juez tener todos los poderes que corresponda según la naturaleza del caso. Siempre insisto bastante en que hay que diferenciar derechos procesales de la víctima, derechos de actuación, deberes de la autoridad respecto de la víctima, que la pretensión que se le reconoce a la víctima. La pretensión solamente es de derecho civil, ¿no es cierto? Está bien. Pero sabemos que para declarar lo civil tiene que haber por lo menos una parte sobre realidad del hecho, realidad de su antijuricidad y daño. Que obviamente los criterios de imputación son distintos para el acto ilícito que para el delito, eso ya lo sabemos, hay márgenes de independencia y por eso es, como ustedes ya saben, que se explica por qué en determinados casos de absoluciones, hasta sobreseimientos, será posible que se fije una reparación civil para la víctima. ¿Por qué? Porque son diferentes criterios de imputación, salvo que se niegue la existencia del hecho o que el hecho no sea antijurídico. Pero en lo demás, sí. Usted tiene que ir ahí al Código Civil, no al Código Penal, no tiene nada que hacer. Por eso es que les digo que hay esta diversidad. Por eso pues que sí me parece importante, ya para culminar, tener este criterio, esta lógica, esta ponderación que hay que hacer cuando hay derechos que se ponen en conflicto y que se debe de optar en casos concretos por cuál y luego ver su nivel y cuál es el método que hay que seguir para decidir cuándo prima uno y cuándo prima el otro. Y siempre acá estaríamos ante tutela jurisdiccional y principio acusatorio. Y del juego de ambos principios, de ambos derechos, de ambas reglas o de ambas normas principio, allí se va a dar los resultados que casualmente me he esforzado, ojalá lo haya conseguido en algo, por cierto, que en esta disertación darles algunas ideas importantes. Pero en buena cuenta, pues, culmino con un dato de perogrullo. Si el propio código dice que el actor civil tiene derecho a recurrir el sobreseimiento y la absolución, y es obvio que ahí no va a recurrir el fiscal, es obvio,
si la ley lo dice, es estúpido y sería ilegal decir de que no se puede hacer nada en el recurso de apelación y el de casación. La ley lo está mandando. Salvo que ustedes digan que es inconstitucional. ¿Dónde, pues? Planteen eso, indiquen de que esa norma es inconstitucional porque viola algún precepto de la Constitución. E inaplíquenla, tengan el coraje de hacerlo, si así decide. Yo creo que no hay ninguna vulneración. Creo que hay que hacer las cosas claras. Porque si la ley dice que se puede, pues. No hay acá ninguna opción que el juez puede hacer contra el texto expreso y claro, acá es claro, el texto expreso y claro de la ley. Si lo dice, salvo que uno estime, tiene toda la potestad para hacerlo, de inaplicarlo. Pero sigan pues el esquema, sigan el procedimiento constitucionalmente establecido para tal finalidad. Es inaceptable introducir reglas pretorianas de carga de prueba o de carga de decisión, cuando dice si el fiscal no ha dicho nada en el recurso, se entiende que opina favorablemente y por lo tanto yo tengo que aceptarlo. Eso creo yo que vulnera las reglas mínimas de las reglas de valoración en sede procesal penal. Eso es inaceptable. De cargas, y eso está en contradicción con la tutela jurisdiccional. Creo que este es un punto que también todos nosotros debemos estar muy claros. Es igual que decir que si la ley dice que hay prueba de oficio, hay prueba de oficio, pues. ¿No están de acuerdo? Es otra cosa. Salvo que digan que es inconstitucional. Y eso por ningún lado. Por ningún lado. Creo. Lo he fundamentado y lo he defendido en cuantas veces he podido. Que no se puede condenar al absuelto. El código lo dice. ¿Eh? Hay que ver y hay saber leer la sentencia, 2 sentencias de la Corte Interamericana, Mohamed sobre todo, pero también hay que saber leer la evolución que marcó desde Herrera Ulloa hasta Mohamed, luego ver algunos fallos en otros países, qué dice el Tribunal Europeo y cómo se podría dar respuesta al tema, que son situaciones mucho más complicadas. Así como cuando queremos apreciar cuál es el grado de convicción de por ejemplo, de las declaraciones que la víctima en sexuales no ha aplicado o no ha declarado en el juicio, solamente lo ha hecho en la etapa de instrucción, en la etapa de investigación. Les doy un caso, una afirmación. La Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la famosa sentencia Al-Kawaji, ha fijado un criterio realmente interesante sobre la materia. Y hay muchos criterios. Así que las cosas no son tan fáciles como parecen, pero tampoco son tan difíciles, y sobre todo, si la ley dice lo que dice, habría que tener un motivo muy fuerte para decir que la ley es inconstitucional. Puede serlo, desde luego que sí, pero aquí no hay razones suficientes para afirmarlo. Y una cosa es creer en un determinado esquema del eje ferente de proceso penal y otra cosa es respetar lo que el legislador ha dicho. Gracias.